Empezar a grabar por acá. Y pues empezamos a transmitir en 3, 2, 1. Listo. Un segundito, voy a revisar que estemos ya al aire. Yo también estoy viendo por acá. Ahí estamos. ¿Sí? Sí. Ya. Ok. No, bueno, pues estoy orgullosísima de verdad de tener en nuestro querido espacio Tila al doctor Alejandro Águila, que es un gran experto en muchas cosas. Si pueden echarle un ojo a la semblanza, es impresionante, pero es un gran experto en suicidología. Y bueno, pues bienvenido, un honor tenerlo aquí, doctor. Qué gusto. El gusto es mío, qué amable, muchas gracias por la invitación y deseamos que toda la información que en esta entrevista transmitiremos pues sea de utilidad y sobre todo prevención de suicidio. Prevención de suicidio. Bienvenida, Vicky. ¿Cómo estás? Pues feliz de compartir este espacio. Justo creo que es uno de los temas que nos ha parecido muy importantes. Está muy estigmatizado, lo poníamos en la publicación, hay mucho tabú y entonces se habla muy poco y es algo que, pues que atañe a todos como sociedad. Es un tema de salud pública y de pronto tenemos un amigo, un familiar y no sabemos qué hacer. Entonces para mí es un honor y un placer poder estar en esta charla. Ay, sí, bueno, tema importantísimo, nos importa mucho a todos y de verdad que qué honor el poderlo tener en este espacio. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Vayan poniendo saludos, su nombre, de en qué ciudad están, vayan compartiendo el programa, vayan poniendo sus preguntas. Al final vamos a leer todas las preguntas y pues vamos a entrarle, doctor, directo. Bueno, antes de entrar al tema que nos atañe el día de hoy, el suicidio, qué tema, ¿eh? Qué tema tan fuerte. Me gustaría que nos platicara un poco de su trayectoria. ¿Por qué le interesó el tema del suicidio? ¿Por qué se ha hecho, por qué ha estudiado tanto? ¿Por qué se ha hecho experto en este tema? Qué amable, muchas gracias. Es una pregunta frecuente que me hacen y siempre me da mucho gusto compartir exactamente los inicios de esta investigación que he realizado y atención y prevención de suicidio por el largo de 33 años. Cuando yo termino mi carrera de psicólogo, al hacer mi servicio social, ingreso al Instituto Nacional de Salud Mental del DIF. Allí, haciendo mi servicio social, me piden hacer una investigación en el servicio médico forense. Esto consistía en hacer una autopsia psicológica del paciente suicida, que consistía en realizar 100 preguntas a los familiares que iban a recoger el cadáver de su ser querido, y realmente creo que me lanzaron a la guerra sin armas. Y explico lo siguiente: normalmente no se nos informa en la licenciatura de psicología o de enfermería o de trabajo social o de medicina, inclusive todo lo complejo y el fenómeno que es el suicidio. Entonces yo desconocía mucho del tema, sin embargo me percaté, pues primero, que es una crisis cuando la gente va a tener que recoger el cadáver de su ser querido. Dos, como lo veremos más adelante, el acto suicida es un acto inesperado. Mm. Tres, hay gran necesidad de atención emocional a quienes van a recoger el cadáver de su ser querido. Al percatarme de todo esto, fue un tema que me llamó la atención, sobre todo desde el punto de vista humano. Yo decía, qué difícil tener que preguntarle a la gente quién era y fumaba, no fumaba, y qué edad tenía, y cómo lo hizo, con qué lo hizo, y ya lo había hecho, y las 100 preguntas que eran, y en una situación, en una condición difícil. Por ello, mi tesis de licenciatura fue precisamente sobre suicidio y complejamente en niños.
Ya se imaginarán ustedes el loco doctor Alejandro Águila queriendo hacer una tesis sobre suicidio de niños hace más de 30 años, pues era una locura. Sin embargo, pues la pudimos concluir, fue una tesis premiada, una tesis que la publicaron y una tesis que ya causó mucho impacto. Y pues a partir de allí vi la gran necesidad de explorar por este tema y me di cuenta que era el tema que hasta el día de hoy sigue siendo la apertura que hacen es muy acertada. Es un tema tabú, es un tema de muchos mitos, pero es un tema que hay que hablar porque se está incrementando el número de suicidios y eso es necesario atenderlo oportunamente. Uy, y hablando de que se está incrementando el número de suicidios, doctor, me gustaría que nos compartiera si tiene algunos datos justo de este incremento en cuanto a números, cuántos hombres, cuántas mujeres, o las edades, o las nacionalidades, o cómo andamos en números de suicidio, para saber, porque la pregunta es, ¿por qué es importante? Claro que es importante poner el tema en la mesa. Por supuesto, y le quiero adelantarles que todos los resultados, investigaciones en cuestión de estadísticas, pues son aproximaciones que para mi gusto están muy lejanas de la realidad. ¿Qué pasa? Aquí en México tenemos el INEGI, que es el Instituto de Investigación, que se encarga de hacer toda una estadística, idealmente anualmente, no siempre es así. Y el último corte que hizo en el 2021, se incrementó mucho el número de suicidios, se está hablando de más de 7,000 casos. Esto es preocupante porque a partir de 1995 que el INEGI empezó a informar de números de suicidios, nunca decrementó, al contrario, fue creciendo exponencialmente. Obviamente en los estudios y en las investigaciones se tienen mayormente realizado por hombres, pero intentado más por mujeres, estadísticas 4-1. Es decir, por 4 mujeres que lo intentan, un hombre lo logra. ¿Qué pasa con este número, con esta estadística? Que hasta el día de hoy todavía sigue siendo la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años de edad. Aquí me detengo porque es una población que requerimos atender, son nuestros jóvenes. Claro. Son en ellos quien debemos depositar mucha prevención y, por supuesto, vernos cómo se encuentra la situación en México. Preguntaban un poco cómo está a nivel mundial. Lo que tenemos, yo actualmente soy el representante de la Red Mundial de Suicidólogos, haciendo la presidencia de esta red y desgraciadamente tenemos el deshonroso 4º lugar a nivel latinoamericano. Ok, que ya veremos a lo largo de esta charla, a ver si tendremos seguramente algo de luz para entender por qué tenemos ese deshonroso, pues vamos, los factores, ¿no? que están por ahí implicados. Ok, y bueno, tipos de suicidio, doctor. Perdón, ¿no escuché bien? ¿Cuántos tipos de suicidio qué podemos hablar acerca de los diferentes tipos de suicidio? Porque escuchamos suicidio y bueno, ¿qué nos viene a la mente? Pues con un arma o aventarse o ahorcarse o cómo se suicida la gente. Mayormente es por ahorcamiento y eso a nivel latinoamericano. ¿Qué pasa? Obviamente es más accesible, más fácil, más barato, idealmente más rápido, no así en todos los casos, pero debido a lo fácil que es agarrar cualquier cuerda o cualquier riata o cualquier cosa para ahorcarse, pues la gente tiende más a usar este tipo de métodos. El segundo método es las pastillas, tomar cualquier tipo de medicamento. Y el tercero de ellos es el arrojarse a un precipicio o de un precipicio o el arma de fuego. Serían los más frecuentes. Ok. ¿Y en este caso hay alguna relación no sé, con la personalidad, con ciertos rasgos que tenga que ver con la elección de la manera de quitarse la vida?
Hay dos líneas de trabajo en esto y es muy buena pregunta porque desde el psicoanálisis decimos que el método normalmente es un método que tiene que ver exactamente con la conflictiva del individuo. Ejemplo, si se ahorca, es que obviamente el ambiente lo está asfixiando. Decimos los psicoanalistas que si utilizan algún tipo de medicamentos, el dolor es un dolor emocional. Recordemos que el medicamento es para curarnos. Entonces hay una gran necesidad de sobrecurar el alma, el dolor, el sufrimiento del suicida. Cuando se avienta de un precipicio o utiliza algún arma de fuego, habla de un enojo enorme, es decir, son métodos muy violentos. Recuerden ustedes, recientemente escuchamos hace unas semanas la mala noticia de la representante de mis Estados Unidos, que se aventó de un piso número 28. Entonces, esto es un método muy seguro y es un método que desgraciadamente utilizan muchísimos con la intención de que realmente lleven a cabo la muerte. Claro. Sí, porque hay muchos intentos que no se logran, ¿cierto? Así es, porque normalmente cuando el método es, decimos, menos letal, puede ser tomar pastillas o inclusive alguien que se avienta. He tenido pacientes que se avientan de un quinto piso y no mueren. Quedan lesionados, quedan polifracturados, pero no hay muerte. Entonces, cuando este tipo de métodos no son tan letales, hay gran necesidad de hacer un trabajo emocional muy fuerte de largo tiempo con el paciente para llevarlo a un proyecto de vida y sobre todo dar ese sentido de vida del cual careció. Ok. Y bueno, ¿qué pasa con la pandemia, doctor? Porque bueno, sí se escucha por ahí, ¿no? Los estragos, parte de los estragos que ha dejado esta crisis mundial. ¿Hay alguna relación o qué relación tiene la pandemia en el tema del suicidio? Fíjense que mucho porque estudiando el fenómeno, digo yo que me encargo de ver las estadísticas anuales, tanto nacionales como internacionales, encontramos que fenómenos ambientales o sociales influyen mucho, en este caso, pues la pandemia. Aquí en México, el sector salud nos informa que se incrementaron un 20% los suicidios. Pero ¿qué encontramos detrás? Uno, depresión. Dos, ansiedad. Tres, el estrés que provocó mucho esta situación de estar encerrados, de no poder salir, no poder hacer las cosas, no poder tener la vida que antes teníamos. Y cuatro, algo muy fuerte que sí hay que mencionarlo, pues obviamente los duelos. Claro. Hemos perdido a muchos seres queridos, hemos perdido a gente muy valiosa, artistas, políticos, escritores, gente famosa, lejana, no lejana, cercana, etcétera. Entonces, vamos de la mano en un acompañamiento de duelo muy complejo que no esperábamos. Ok, entonces también forma parte digamos, bueno, de estos factores, pues, que orillan a algunas personas a tomar una medida tan desesperada. En cuanto a hombres y mujeres, me pareció muy interesante que las mujeres lo intentan más, pero los hombres lo logran más. Ajá, y además estamos hablando de jóvenes. Fíjate que todo tiene que ver con el método. Yo siempre en las conferencias, en los diplomados que damos y como en este espacio que nos dan la oportunidad de manifestar qué hay detrás de la situación suicida, un poco en broma digo que la mujer es vanidosa hasta en la muerte. La mujer no quiere morir fea. Entonces, normalmente sus métodos son pastillas, venenos, cosas que las maten por dentro. Y el hombre usa métodos mucho más letales, pues agarra una pistola con una bala expansiva y pues no nos importa que nuestra cabeza quede como calabaza reventada, ¿no? O aventarnos de un precipicio en donde pues hay una descomposición del cuerpo. A eso se refiere con que
pues la mujer es más rescatable, ya que si toma veneno, pastillas, se le hace un lavado intestinal y de esta forma se rescata a la paciente. Sí, sí, de hecho, sí, sí. Ay, pues ¿cómo le diré? Como me han llegado muchos casos de personas que se han intentado suicidar con medicamentos y no lo logran. No sé si esto sea una constante. Sí es constante y qué bueno que en este espacio nos den oportunidad de manifestar exactamente cómo debemos proteger a nuestros seres queridos. Lo que ocurre muchas veces, y aquí el primer tip, si me permiten, para toda la gente que nos hace el favor de vernos, este, mucho cuidado con las pastillas. Todos los suicidas utilizan el botiquín de casa. No van a la farmacia a comprar pastillas para suicidarse en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos del botiquín que tienen en casa con ese es con el que hacen juntan las medicinas para quitarse la vida. Es muy importante que los tengamos resguardados bajo llave. Dos, normalmente cuando un paciente sobre todo con el psiquiatra, esto hemos visto más frecuente, el psiquiatra le da medicamentos precisamente para curar la depresión, la ansiedad o inclusive la cuestión de delirio si es que se encuentra psicótico, y con esos medicamentos son los que se intentan quitar la vida. Entonces, todo medicamento debe de ser cuidado, controlado, vigilado por el adulto para evitar que esto haya un riesgo y una predisposición porque hay accesibilidad. Claro, accesibilidad. Y doctor, a ver, la pregunta obligada, ¿por qué las personas se suicidan? Y bueno, esa es una pregunta, y yo creo que antes o después, como quiera, pero ¿es normal querer suicidarse, intentar suicidarse, o es anormal? Qué padre pregunta me haces, porque fíjate que si entendemos bien el fenómeno del suicidio, dejamos de juzgar al suicida. Por eso tu pregunta es esencial. ¿Qué pasa? Todos podemos pensar en la muerte, en nuestra muerte. De hecho, desde niños, yo tengo pacientes niños que dicen, ay, ojalá me atropelle un camión porque mis papás sufran, porque me castigaron, ¿no? Mm. Es un pensamiento que normalmente puede darse a lo largo de la vida por enojo, por frustración, por etapa de desarrollo, porque es un cuestionamiento que dicen los filósofos de vida. Quienes no piensan en la muerte son los muertos. Claro. De ahí para el real, quien está vivo en algún momento de la vida puede pensar en la muerte. Esto es normal, es natural y es parte del cuestionamiento filosófico humano. De allí, aquí vamos viendo un poco la metodología que usamos los suicidólogos. No es lo mismo el pensar en el suicidio que el planear el suicidio. Fíjense qué interesante esto, porque es un paso tan importante que cambia totalmente la forma en cómo vamos a abordarlo. Si aquí un amigo nos dice, hoy pues yo estoy pensando que si me muero, pues ojalá me lleven mariachis, ¿no? Es un pensamiento de la muerte, me explico. Pero no hay planeación de que, a ver, lo voy a hacer con tal método, tal día, tal hora, en tal lugar. Al momento que ya hay una planeación, ahí es donde nos tenemos que preocupar y ocupar. ¿Qué tan Claro, ya. estructurado está el plan? Y detrás del plan, ¿qué es lo que existe? Que es finalmente el trabajo especializado que hacemos los suicidólogos. Y respondiendo a la pregunta, encontramos en un 80-85% depresión. Ok. Aquí tenemos que hacer un buen diagnóstico de la depresión, invitar a la gente que con los primeros síntomas de depresión acudan a un especialista para que podamos hacer un buen diagnóstico y a partir de allí las líneas de tratamiento, porque la depresión es curable, es tratable. Y hoy en día tenemos muy buenas terapias, excelentes medicamentos y con un tratamiento multidisciplinario, en poco tiempo el paciente puede salir. Doctor, qué importante. Al más mínimo signo de depresión hay que acudir con un especialista. ¿Con qué especialidad?
Siempre yo sugiero que inicialmente vayan con un psicoterapeuta, independientemente de la corriente. Hay muchas corrientes de psicoterapia, porque lo más frecuente es que la gente vaya con un médico familiar. Aquí entendamos que el médico tiene una formación biológica. Entonces, si el paciente le dice, no puedo dormir, estoy angustiado, me siento mal, no tengo ganas de hacer nada, pues le va a dar un medicamento, pero no va a explorar las causas que lo llevaron a eso. Primeramente necesitamos saber qué pasa con el paciente, hacer un buen diagnóstico y saber si esa depresión va a requerir medicamentos. Lo canalizamos con el psiquiatra, que es el indicado. Entonces, a partir de allí ya hacemos un trabajo profesional. Está perfecto, o sea, el trazar la ruta, porque, a ver, pensar en la muerte es normal. Sí, ¿por qué pensamos en la muerte? Porque estamos vivos y además estamos oyendo, se muere alguien y por supuesto se nos viene nuestra propia muerte de cara y tal, esto está bien, pero ya el planear es lo que le llaman ideación suicida. No, la ideación está en el primer paso. O sea, todos podemos pensar, idear en el suicidio. La planeación ya sería el segundo paso y la acción sería el tercer paso. Ok, entonces ideación es el primero, después es la planeación y la acción que ya sería un acto suicida, ¿no? Sí. Ok, entonces, perdón, adelante Vicky. Me llama la atención el tema de la planeación, además por ejemplo, la depresión que se vive y las pérdidas se viven con mucha vergüenza y mucho aislamiento porque no hay una cultura que se hable de eso. ¿Qué porcentaje de pacientes de pronto la planeación la tienen oculta, ¿no? Sí, normalmente decimos desde la suicidología que todo paciente suicida manda mensajes, pero tienes mucha razón. Hay gente que no lo dice, pero hay que saber interpretar la conducta, sobre todo nuestros jóvenes. Saben que a veces el joven no habla mucho en casa, pero sí habla mucho con los cuates. Claro. ¿Qué pasa aquí? Lo que ocurre con, sobre todo la gente joven, es que empieza a mandar mensajes y algunos de ellos, vamos a dar algunos tips que creo que les puede servir mucho a la gente. El primero de ellos, para identificar que ese adolescente no está feliz en la vida, es que empiece a tener alteraciones en su funcionamiento, por ejemplo, a dormir mucho o dejar de dormir. Cualquiera de los polos, algo está pasando. Dos, el que o coma mucho o deje de comer. Igualmente, los dos polos nos están hablando de algo que no está funcionando bien el joven. Y tercero, aquellos mensajes de ¿para qué vivir? La vida no vale la pena, ojalá me muriera, o sin mí ya no habría problemas. Y de la mano muchas veces ya no se vinculan, no se relacionan, no tienen un proyecto o inclusive empiezan a regalar sus cosas. Estos son mensajes y conductas no verbales, en la mayoría de los casos, que nos está diciendo que hay que ver de fondo por qué el adolescente no está contento con su vida. Fíjate qué claridad. A ver, abusados, querida audiencia, los mensajes que mandan los jóvenes, alteraciones en el sueño, dormir muchísimo o no dormir, alteraciones en la alimentación, comer compulsivamente o no comer, estos fraseos para qué vivir y qué horror y la vida no vale nada y tal, no vincularse y regalar sus cosas. No se me hubiera ocurrido, el de regalar sus cosas. Qué interesante. Sí, Okay. es una forma de irse despidiendo gradualmente porque lo material ya no les importa. Claro. Es una Sí. herencia, ¿no? Sí, van heredando, Dios, qué fuerte. Ok. Entonces, pensar es la ideación, en la planeación, ahí es en donde se prenden todas las alarmas y hay que, la ruta es psicoterapeuta y el psicoterapeuta puede hacer una evaluación
y si es necesario, entonces remitir a algún psiquiatra si es que se necesita medicar a la persona. Correcto. Cuando trabajamos en forma multi e interdisciplinaria, siempre el beneficiado va a ser el paciente porque podemos ver, uno, las causas, razones que las llevaron a este pensamiento, planeación o acción suicida cuando fue frustrada, y desde el punto de vista psiquiátrico, todos esos síntomas que aquejan al paciente pueden aminorarse con los medicamentos que hoy en día son muy buenos. Eso estaba escuchando hace poco, doctor, que hay medicamentos de nueva generación, estoy hablando bueno, lo que usan los psiquiatras, que hay medicamentos de nueva generación y que hay maravillas, ¿no? Sí, curiosamente aquí les puedo compartir, cuando yo empecé a dar consulta, que hacía el trabajo con los psiquiatras, algunos medicamentos, estoy hablando hace más de 30 años, sí dejaban ciertos efectos, secuelas en los pacientes, dolor de cabeza, resequedad de la boca, de repente se sentían muy lentificados. Entonces, esos efectos colaterales hacían que el paciente dejara el medicamento inclusive. Hoy en día los medicamentos son mucho más benévolos, no generan tantos efectos colaterales ni secundarios, y hay pacientes que dicen, es que no siento nada, pero sí uno ve un cambio en la motivación, un cambio en el estado de ánimo, porque así le llaman los psiquiatras estabilizadores del estado de ánimo. Claro. Estabilizadores del estado de ánimo. Qué importante. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones pues, más frecuentes? Ok, ya mencionó la depresión, pero ¿qué lleva a las personas a deprimirse, doctor? Y además hablando de gente joven, ¿qué tal romper con la pareja o temas económicos o cuáles serían los temas más frecuentes? Las tres causas que pone el INEGI y nosotros las hemos cotejado aquí en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, uno son los problemas familiares y aquejan sobre todo más a los adolescentes porque recordemos que el adolescente tiene mucho conflicto con la autoridad. Entonces, en el momento que hay violencia familiar, hay autoritarismo, hay agresión de todos los tipos de verbal, física, sexual, el adolescente no tiene todos los recursos para defenderse ni las posibilidades como para resolverlo. Entonces esto lo atrapa o lo vive atrapado en una condición de no poder salir de ellos, que está en todo suicida, se llama desesperanza. Cuando el paciente está en esta desesperanza, ya no ve salidas y por eso el suicidio es una forma de no sufrir. Segundo, las causas amorosas. Si en algún momento de la vida, Bárbara, Vicky, somos más vulnerables del amor, es en la adolescencia. Claro. Es de veras intensamente, recordemos Romeo y Julieta, por mencionar íconos literarios, pero la adolescencia es una etapa en donde las emociones están intensificadas y el amor es muy, muy importante, sobre todo para la identidad, para sentirnos integrados, para sentirnos amados, y se traspola el amor de papás a amor de pareja, pero cuando este amor de pareja está frustrado, no se realiza, hay conflictos, o habiéndose realizado, se rompe, bueno, sí es una tragedia, independientemente, y esto les va a dar un poquito de risa, pero lo veo con pacientes que quieren suicidarse porque terminaron con el novio o la novia de hace 2 semanas. Y dice uno, caray, pues tan fuerte es el amor que en tan poco tiempo, al momento de que se frustra la situación afectiva, hay deseos de muerte. Esto habla de la intensidad de esa necesidad de amor que se tiene en el adolescente. Claro. Sí, totalmente. Nosotros lo vemos, somos semiólogas, damos consulta de semiología y en el modelo está huella de abandono, que es un vacío interno, que se siente como angustia, como desamparo. Y ahí estudiamos en este modelo de huella de abandono cómo las personitas necesitan amor de sus padres, hasta la adolescencia necesitan el amor, todas las formas de amor de los amigos y del primer amor.
Y entonces es todo eso que necesito me lo tiene que dar mi pareja, una sola persona. Entonces, claro que es un apego bruto y si se rompe, tragedia griega, claro. Tragedia griega. Correcto. Pero aquí también hay que sumar, y desde uno como profesional, en esta frágil estructura del adolescente. El adolescente requiere, sí, alimentar su autoestima, también requiere, por supuesto, esta necesidad de integración, esta necesidad de aceptación y el término que usas muy bueno, de vínculo. Claro. Si no se vincula, entonces se siente extraterrestre, ¿no? Como que no soy de aquí, como que no pertenezco, nadie me quiere, a nadie le gusto. Qué fuerte y qué difícil para un adolescente sentir esto, porque lo hace vivirse excluido de el mundo. Y se muere de miedo y es me voy a morir porque tengo que, para sobrevivir, pues hay que pertenecer, ¿no? Claro. Toda la proyección social que viene pues del ámbito familiar, ¿no? Es estrenar este ámbito de mi yo social que pues puede ser terrible porque definitivamente se busca la aprobación a través del otro. Sí, y cuando no hay este rebote, Vicky, no hay esta, eh, decimos, espejeo que necesita tanto el adolescente, la sensación de vacío, de soledad, no aceptación, exclusión, es muy, muy fuerte. El adolescente que no se siente integrado es un adolescente que no quiere vivir. Y yo creo que ahí hay una gran necesidad de un trabajo mucho más profundo, intenso, para que el adolescente identifique sus cualidades. Yo digo, me preguntan, no, doctor, ¿cómo le hace para trabajar a alguien que ya no intentó para que no lo vuelva a intentar? Y aquí les mando unos tips. Primero que nada, nunca he visto en mis más de 30 años de trabajo con adolescentes un adolescente sin talento. Hay que rescatar ese talento que tienen, aunque sea para hacer pasteles o para lo que a ustedes les guste, pero algo bueno tenemos, algo bueno está en el adolescente que hay que reconocerlo, mostrárselo para que lo pueda reproducir. Dos, el adolescente sí quiere que lo rescatemos, por eso viene a terapia. Allí tenemos una gran oportunidad. Yo siempre digo que el paciente que entra por la puerta de mi consultorio, yo ya gané, porque entonces ahí tengo una gran oportunidad de rescate. Y tercero, recordemos que el adolescente va a pasar por muchas crisis. Lo único que hay que enseñarle es que cada crisis es un aprendizaje y necesita vivirlo, atravesarlo y aprender de él. La forma de enfrentar la crisis es lo que le va a dar fracaso o éxito en la vida. Claro. Entonces, acompañarlo por esta crisis amorosamente. Pues sí, claro, se podría rescatar, se podría ayudar, contener a todos los adolescentes. Lamentablemente, si, por ejemplo, si se suicidan habiendo violencia y tal, bueno, pues estamos hablando de padres que tienen sus propios asuntos, ¿no? Que quizás no ven las problemáticas de los chicos. Y aquí, pues, esta pregunta de qué podemos hacer o qué deberíamos hacer como sociedad. Bueno, aquí un amigo muy querido, saludos a mi Bernie, querido. No sé qué se puso a leer en alguna época de su vida, se puso a leer todo lo que se encontró acerca de suicidio. Y me cimbró un comentario que hizo alguna vez. Me dice, mira, mi conclusión, porque es un lector acérrimo, no de sabrás. Mi conclusión es que la sociedad es la responsable de los suicidios. Digo, no, espérate. Y bueno, pensándole, vamos, hay cierta responsabilidad. O sea, sí quiero preguntar esto, qué podemos y qué no podemos hacer como sociedad para prevenir? Pues tu amigo tiene mucha razón y fíjate que no es nada nuevo. Émile Durkheim, un eminente sociólogo francés, decía que la sociedad hace o deja de hacer cosas para que las personas se suiciden. Y aquí un cuestionamiento para todos. Para mí, yo me lo he hecho.
¿qué estamos haciendo como sociedad para prevenir el suicidio? Hasta el día de hoy no tenemos un solo programa en México permanente para la prevención del suicidio. Y aquí voy a aventanear, como decimos comúnmente. Somos el único instituto a nivel latinoamericano dedicado a la prevención, atención y posvención del suicida. Tenemos 10 años, pero ¿por qué no había nada antes y no se ha dado nada a partir de nosotros? A nosotros nos buscan de muchos países porque dicen, no hay nada como el Instituto Hispanoamericano de Suicidología que está en México, ni en Perú, ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Salvador, ni en muchos países latinoamericanos, siendo que el incremento de suicidio, está entre los primeros lugares. Entonces, cuando dice Emil Durkheim que no estamos haciendo lo adecuado, que inclusive la violencia, la inseguridad, el maltrato, las adicciones, y puedo sumar 10 cosas más, eso sí está incrementando el número de suicidios. Entonces tenemos mucha labor como sociedad, mucho compromiso como seres humanos para que el suicidio no sea, como lo es hoy en día, una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. A nivel mundial. Es que sí, ¿qué tiene que pasar, ¿no? En una persona para decidir acabar con su vida? Y bueno, pues el suicidio, ¿es el suicidio qué? Y las personas que se quedan, siempre el tema del duelo, de elaborar el duelo, pero las personas bueno, que se les murió un ser querido y no solamente se murió, sino que se suicidó, ¿qué tipo de atención necesitan? Porque esos duelos también traen cargas, no traen cargas extras de culpas y de cosas. A esa labor le llamamos posvención. Y a las personas que desgraciadamente un ser querido se les suicidó, les llamamos los supervivientes. El trabajo que hacemos de posvención con los supervivientes es un trabajo de duelo complicado. ¿A qué nos referimos? A diferencia de otro tipo de muertes que sabemos las causas, cuando alguien se suicida deja dos condiciones. Una, ¿por qué lo hizo? Y el por qué no lo vamos a saber nunca. La persona que se suicida se lleva las verdaderas razones a la tumba. Y segunda, la culpa. Aquí la culpa yo le he llamado culpa entrampada, porque tiene que ver por acción u omisión. ¿A qué nos referimos? La familia dice, es que yo hice esto y por eso se suicidó, o dejé de hacer esto y por eso se suicidó. Es tan necesario el trabajo de posvención que permite que la familia y los allegados a una persona que se quitó la vida puedan trabajar internamente ese proceso de culpabilización de una forma positiva, entendiendo varias cosas. La primera de ellas es que el acto suicida es un acto autogestivo. Es decir, nadie puede decidir por ti que te suicides. Claro. La persona decide por sí misma, con o sin razón, con o no una condición patológica, puede ser alguna adicción, puede ser alguna psicopatología psiquiátrica, puede ser una situación de estrés, una cuestión de crisis, una depresión, etcétera. Puede haber muchas condiciones alrededor que se pueden revisar y analizar, pero hay necesidad de este trabajo tan necesario con los supervivientes porque tenemos que evitar mucho ojo. Una, que se repita. Cuando alguien se suicida, 6 personas alrededor están en riesgo. Claro. Y esto lo dice la OMS. Uy, Y todos los por suicidólogos. ¿qué será algo así como lealtades? O si se suicidó, yo me siento culpable de estar vivo, una cosa así. Se despiertan muchas cosas, Bárbara. Fíjate que desde la depresión hasta permiso que se dan, digo yo, este pasaporte que da el suicida. Un ejemplo muy claro. Si en una familia son papá, mamá y 5 hijos y se suicida el mayor, los 4 hijos restantes pueden pensar, pues si mi hermano, que era el mayor, lo hizo, yo también.
Claro. ese permiso que parece que da o otorga a alguien que se Una suicida. posibilidad, ajá, una posibilidad que se pone en el escenario de conciencia. Por eso tenemos que revisar el riesgo que existe en los supervivientes y esto lo hacemos a través de una terapia familiar en donde identificamos quién era esa persona que se quitó la vida y qué rol jugaba dentro de la dinámica familiar y de los supervivientes, quiénes son los más afectados. Es un trabajo bien difícil, bien complejo, pero muy satisfactorio cuando encontramos y sabemos exactamente el adecuado diagnóstico y podemos ayudar y prevenir a que esta conducta se repita. Hay familias suicidas, la Hemingway y otras menos famosas que hemos conocido han tenido no 2, sino más suicidios dentro de la familia, precisamente porque se destapan cosas. Recordemos que el suicidio es un mensaje. El suicidio es un mensaje. ¿Qué es lo que dice el suicidio? A veces el suicida lo que quiere es decirle a la familia, hey familia, estamos mal. Es como un sacrificio. Y aquí les hago un poco de historia. Fíjense que cuando damos el diplomado de introducción a la suicidología, que aparte somos los únicos que lo estamos dando a nivel latinoamericano, explicamos que a nivel ancestral, en otras épocas, en otras culturas, el suicidio era una cuestión honorable, que se hacía en beneficio de la sociedad, de la comunidad, pues para tener más lluvia, fertilidad de las mujeres o mejor clima, etcétera. Era una forma de ayudar al entorno. Y parece que de esto algo se queda en los suicidas, que pueden ser los mártires, que de alguna forma sacrifican porque algo pasó. Pensemos en una violencia familiar en donde no se resuelve y al momento de que alguien se suicida dicen, ah, caray, familia, estamos mal, algo está pasando. Pues sí, todo tiene las mejores razones para hacer lo que hacen, tengan o no razón. Esto me lleva a una pregunta también importante. Cuando de pronto en la familia, alguno de los integrantes justo está llegando a esta etapa de planeación, es importante que en la medida de lo posible todo el núcleo familiar se involucre en un proceso terapéutico. No en la mayoría de los casos. Cuando nos han llegado la familia, sobre todo los que viven bajo el mismo techo, sí hay necesidad, uno, de hacer un buen diagnóstico familiar. Dos, ver exactamente quién de los integrantes es de los más afectados. La mayoría de las veces ocurre la mamá, sobre todo cuando es un adolescente, la mamá es la que queda de alguna forma más sensibilizada, dolida, afectada. Entonces habrá que intensificar las sesiones con ella en forma individual. Pero también en ese trabajo suicidológico, Bárbara, Vicky, les explicamos la gran necesidad de una psicoeducación. Y aquí algo que les va, créanme, a agradecer quien nos escucha, que sepan que el suicida no está loco. Y empezamos a romper mitos. El suicida es alguien desesperado, en una desesperanza. Allí sí podemos entender un estado emocional crítico. Y lo que yo les explico cuando doy clases o a los familiares de alguien que se suicidó, es que el suicida en ese momento de crisis ve en túnel. Así le llamamos, visión en túnel. Esta visión en túnel lo que hace es que no ve más que su problema y no puede ver salidas, soluciones, respuestas u otro tipo de soluciones factibles. Por ello, el suicidio es una forma de acabar con un dolor emocional que no te lo quitas con nada. Al momento que esto y otros puntos más les explicamos a la familia, descansan, se relajan, se dejan de culpabilizar y empiezan a entender algo que no lo pueden concebir, que no lo esperaban, algo que rompe muchos esquemas y algo que duele. Con la explicación podemos sacar el dolor.
Pues sí, siempre entender, ¿no? Mientras más se entienden los porqués, los para qué, pues por lo menos se consuela uno al tener una explicación, una razón de ser. Hijo, qué gran tema, doctor, maravilloso. Y pues aquí nos han puesto algunas dudas. Si no tiene inconveniente, leemos algunas preguntas Con y gusto. comentarios de la audiencia. Es nuestra audiencia de Té de Tila, adoradísima, que la amamos con todo nuestro corazón. Nos saluda Oscar Mir, querido, gran tema, gracias, abrazos. Leti, hola Par, buenas noches. Linda. Guamani, muy buenas noches a todos, saludos desde Lima, Perú. Ay, me encantan mis hermanos queridos centro y sudamericanos, los amo. Lisa Rodríguez, excelente tema, importante hablarlo y difundirlo. Felicidades por el programa. Alexis Del, hola, buena noche. Yo tenía entendido que el suicidio tenía que ver con la relación que tenía el sujeto con su cuerpo y ese mensaje que le manda al otro. Sí hay un contacto muy fuerte con el cuerpo y tiene razón la persona que nos escribe. ¿Qué pasa? Recordemos que el cuerpo es el contenedor de las emociones. Entonces yo les explico a mis pacientes que lo intentaron. A ver, lo que tú tienes es un gran dolor. Imaginémonos que tú eres un refresco. Tu cuerpo ese es la botella y el líquido es la parte que sientes y que no te gusta. Si le quitamos el líquido, no hay necesidad de afectar el envase. Fíjense qué bonita paradoja para decirle a la gente, cuida tu cuerpo. Lo que ocurre con el suicida es que trae un gran conflicto con el cuerpo, porque el cuerpo es el que está sobrellevando ese dolor. Entonces acaban el dolor interno con el ataque al cuerpo. Claro. Sí, nosotros decimos las emociones se sienten en el cuerpo, ocurren en el cuerpo. Y entonces por eso la importancia de aprender a gestionarlas. Sí. Buen punto, Bárbara, porque fíjate que normalmente el suicida, yo les digo que se les llenó la canasta de problemas, ¿no? Efectivamente va sumando y sumando y sumando condiciones emocionales que no expresaron, que no manifestaron. Y aquí una palabra que a lo mejor para algunos es nueva, alexitimia. La alexitimia es la incapacidad para expresar emociones. Y todos en mayor o menor grado somos alexitímicos. Por eso sirven las terapias, porque a través de la palabra empezamos a identificar esa emoción que a veces se queda constreñida, se queda guardada, se queda no reconocida en la persona. Si empezamos a hablar de lo que sentimos, si le podemos poner nombre a lo que sentimos, depuramos, le decimos los psicoanalistas, hacemos catarsis. Entonces, ya no acumulamos. Por supuesto. Sí, me encanta. Y en semiología, bueno, elaboramos, ¿no? Elaborar es poner sensaciones y emociones en palabras y así nos entendemos. Esto es elaborar. Y bueno, pues ya estamos viendo la importancia de ir a terapia. A ver si no me corrige el doctor, pues según yo, de lo que sea, pues, de cualquier modelo, pero atender las emociones, los pensamientos, el bienestar. Claro, porque es esto, me duele la muela, pues voy al dentista, tengo algo en el ojo, voy al oculista, ¿y qué hago con mis emociones, con mis malestares, con el estado anímico? Hay que atenderse, todos. ¿Quién necesita terapia? Todos. Incluso con los duelos, que es otra de las cosas que pues no está bien visto ir a terapia por duelo, ¿no? En realidad es como voy a dejar pasar tiempo, voy a ver si esto se aliviana, ¿no? Y incluso me puedo sentir presionado por salir adelante. Si traemos un duelo, es el momento ideal para ir a terapia, ¿no? Que puede ser pérdida de cualquier tipo, interpersonal, económica, de lo que sea, si te está causando alguna molestia, es momento de atenderlo. Muy cierto, Vicky, y yo te agregaría para la gente que nos hace el favor de escucharnos, a veces son duelos, Vicky, tan fuertes, tan pesados, tan complejos, que no lo debemos llevar solos.
Para eso la tanatología hoy en día, que tiene igual más de 30 años en México, ha hecho mucho trabajo, mucha investigación, han salido libros maravillosos, han profesionalizado a muchos campos de la psicología, de la medicina, de la enfermería, trabajo social y otras áreas. Por eso un buen tanatólogo puede ser la persona indicada para acompañarte en ese proceso de duelo que es muy largo, muy pesado y muy difícil de cargar solo, y que aparte necesitamos conocer las etapas, los procesos y cómo salir de ellos. Claro, porque además las personas pues, no tienen por qué saber elaborar duelos. Muchos son ingenieros o contadores o economistas. ¿Por qué tendrían que saber elaborar duelos? Y lo que decía Vicky, a veces está mal visto, ¿no? Porque te dicen, con el tiempo se te va a pasar o échale ganas. Bueno, echémosle ganas, pero atendiéndose. O no llores, ¿no? Hablando de... Uy, Por acá, Alexis, bueno, es este comentario que leí. Nuestro querido Oscar Mid, qué gusto me da que estés por acá, Oscar. Dice, ¿qué porcentaje se suicida por causas puramente psicológicas y qué porcentaje por enfermedades mentales de origen biológico no psicológico? las estadísticas que nos reportan es que el 99% es de origen psicológico y solo el 1% de tipo psiquiátrico, pensando en esquizofrenias, sobre todo de tipo paranoide. Recordemos que las personas que padecen esta enfermedad tienen delirios persecutorios en su mente que les dicen, mátate, no vales la pena, o mata, es decir, hay voces que les indican qué es lo que deben de hacer. Esto, si bien es un porcentaje muy bajo, el 1% según nos reportan los manuales de psiquiatría, y más el 99% de índole psicoemocional. Algunas enfermedades como la depresión, que se convierte en algo orgánico, puede influir, como lo decía yo, hasta en un 80%, pero no todas las depresiones tienen este origen orgánico. Recordemos que hay 14 tipos diferentes de depresión y se requiere hacer un buen diagnóstico para identificar cuál tiene el paciente y con ello dar una buena atención y prevención. Fíjate, qué interesante dato, 14 tipos diferentes de depresión, porque yo que doy consulta de semiología, que es consulta educativa, pero sí, muchas personas llegan con que creo que estoy deprimido. 14 No, tipos. aparte, Bárbara, para los que somos psicólogos y psiquiatras, sabemos que cuando empezó el DSM-3, que fue con el que yo inicié a estudiar, pues era pequeñito. Ahora el DSM-5 es más grande, es decir, hay más enfermedades y las ansiedades y las depresiones son las que más crecieron. Mira, claro. Esta vida moderna. Muy bien. A ver, Agus García dice, ¿cuánto tiempo se supone que un suicida lo planea? ¿Debe de ser de días, horas? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo ver los síntomas? Respecto a tiempo, es muy variable. Aquí les va a sorprender el dato que hay personas que lo pueden planear con años de antelación. Tuve un caso de un paciente que él era piloto, se había casado con una mujer muy guapa, que ella tenía una hija, y él decide suicidarse, pero para dejarlas bien, se compra un seguro de vida. El seguro de vida le indican que tiene que pasar 2 años para que sea válido si es por suicidio la muerte. El hombre se esperó 2 años y se suicidó. Así lo escribió en su carta póstuma y por ello nos enteramos, su esposa y su hija, de esta decisión. Con ello nos hace ver y saber que hay personas que por alguna razón tienen esta meta de acabar con la vida y lo planean con suficiente tiempo para que las herencias, los testamentos o las condiciones puedan quedar bien. Otros, que le llamamos el suicidio impulsivo, pueden hacerlo como un cortocircuito de momento posterior a una situación estresante o a un acto impulsivo,
derivado de una frustración o de una poca tolerancia a la demora. Esas serían las condiciones. Ok, entonces puede durar mucho esta de que se planea a que se consuma, o puede ser horas o minutos. Muy bien. Julio César, queridísimo capitán, que es parte de Té de Tila, siempre está aquí. Dice, una seria y poco difundida problemática. Mil gracias por compartir, campeones. Gracias a ti. Angélica López Buzo dice, mi hijo se suicidó hace un año. Él tenía depresión muy fuerte, estaba en tratamiento psicológico y en un descuido se suicidó. Un abrazo muy fuerte. Fíjate, aquí la pregunta sería, querida Angélica, ¿te estás atendiendo? ¿Estás atendida? ¿Cómo vas tú con eso? Muy importante, ¿no? Claro. Y con mucho gusto le dejamos los teléfonos del instituto por si desea contactarlos. Con gusto le brindamos la ayuda. Sí, pero tienes que atenderte sí o sí. Por acá, Linda Guamani, mi hijo se suicidó a 17 meses, me imagino que es hace 17 meses. Él a los 6 años se había tomado sus vitaminas, todo un frasco. Desde ese entonces empezó, desde niño también era muy antisocial. A los 12 ya se tomaba medicamentos cuando algo le dolía y a los 16 fue su primer y cuarta lo logró a los 18 años. Él estuvo con tratamiento y medicado. Ok. Pues hace también poquito también la misma pregunta, querida Linda. Espero que estés atendida. Ya fue hace 17 años, ya tiene 17 meses. Y también, pues muchas gracias por compartir, porque de pronto creo que en los niños, sobre todo, tendemos a creer que no existe, ¿no? Que es una problemática, algunos tienden a creer que solo es una problemática de adultos, ¿no? Y que tiene que ver a veces con una crisis económica, o hay diferentes sesgos que no nos permiten ver que también los niños, pues emiten estas señales, ¿no? Sí, yo les voy a invitar a que lean un artículo que ha gustado mucho precisamente sobre niños suicidas. Le llamé al artículo si la generación alfa, que es la que sigue después de la generación Z, está destinada al suicidio. Porque lo que hemos visto que hoy en día los niños han escuchado más el tema del suicidio que ustedes y yo. Los niños en los videojuegos, en muchas caricaturas, por supuesto en los medios de comunicación, por supuesto en las redes, ya se habla, se comenta, se sabe más de que alguien se suicidó. Hablábamos del caso de la Miss Estados Unidos, que fue una noticia difundida por todos lados. Entonces el niño tiene más acceso de lo que tenían otros niños y esto lo hace más cercano desde su concepción de lo que es la muerte. Un dato interesante, un niño menor de 7 años percibe la muerte como un acto reversible, no como algo definitivo. Entonces, la persona que nos comparte de que su hijo tomaba pastillas o las vitaminas, perdón, aquí yo no sabría saber si quiere ser como Popeye y estar más fuerte o finalmente con un exceso es una forma de aliviar o atenuar un dolor emocional. Claro. Pero sí, el niño de hoy está más cercano al tema del suicidio que en otras décadas. Claro, porque tiene, perdón, adelante Vicky. No, adelante tú. No, bueno, porque tiene esta información más a la mano y se le ocurre. Quizás antes no se les ocurría, ¿no? Claro. Piden por acá que compartamos el artículo. El artículo se llama Si la generación alfa está destinada al suicidio. Sí, con mucho gusto, si lo desean, a través de el WhatsApp de Bárbara, yo les hago llegar yo el link. Ah, perfecto, y por acá lo compartimos. Sí, Y lo encuentran en la página, si lo podemos dar, es Claro. www.suicidología.com.mx. Repito, www.suicidología.com.mx. Toda la página está hecha para las personas y hay mucho material, todo es gratuito. Pueden encontrar artículos, libros, información y toda nuestra oferta académica.
Perfecto, ya la compartí por acá, está el comentario fijo para todos aquellos que puedan acceder. Ay, padrísimo, no, bueno. Ay, muy buena información. Por acá también dice Linda, la mamá del chico que se suicidó hace 17 meses. Soy una mamá de 3 hijos. A mí me gustaría ayudar, pero no sé cómo. Durante este tiempo me topé 3 suicidios y un intento. Doctor, ¿qué libro me recomendaría para conocer más la conducta de los jóvenes? Ay, Linda, me encanta tu comentario porque es una maravillosa manera pues de ponerte al servicio de la humanidad. Es una experiencia que tú viviste, una experiencia fuertísima, y el ponerte al servicio de la sociedad te va a llenar el alma y le va a dar sentido. Lo festejo, lo celebro, te felicito, te mando un abrazo enorme, y ahí está el doctor con el libro, A ver si se puede. Ay. Es que, ajá, suicidio, la última decisión. Por acá lo voy a poner también. Qué amables, muchas gracias. Sí, pues me permiten compartir este libro que pues ya va en su 4ª edición, y respondiendo a la inquietud de la persona que nos pide una información. Primero que nada, sí es muy necesario, y ya lo comentaste, Bárbara, que se atienda. Ya habiendo resuelto desde el punto de vista emocional cada persona, puede ayudar. Segundo, efectivamente aplaudimos este deseo de compartir, de dar. Es una forma también muy buena de sanear. El libro que yo hice, lo hice exactamente para la gente que a un momento dado quiere saber más sobre el suicidio, y que a lo mejor lo ha pensado y lo ha planeado, porque no solo explico el suicidio desde muchas áreas de estudio, como la medicina, la psicología, la religión, la ley, inclusive desde aspectos criminalísticos, sino que en la segunda parte muestro la forma positiva de aprender a decidir. Por eso se llama Suicidio, la última decisión. Si aprendemos a tomar mejores decisiones en nuestra vida, por supuesto, la vida será mucho más positiva. Alguien se está comiendo mis palomitas. Padrísimo. No, sí, de verdad que te felicito. Y fíjense, Marta Pérez y Lalo Pérez, que son colegas semiólogos de la 3ª y 4ª generación, creo, ellos están en Austin, Texas, y tuvieron un caso en su familia de un queridísimo hermano suyo hace muchos años, pero ellos forman parte de grupos de ayuda, pues de grupos de personas que han perdido a alguien, y de esa manera pues ayudan, están al servicio, y pues es la mejor manera de salir adelante. Maravilloso, qué padre. Y bueno, por acá está Jorge Pérez Colín. Es un honor tenerlo científico aquí con nosotros, porque si está aquí es porque le interesa el tema y le parece muy profesional. Si no, no estaría, no sé, perfecto. Gracias por estar, querido. Gus Audio dice, ¿pueden poner la liga del artículo? Ya lo puso Vicky. Emilia Rojas, mi hijo de 21 años se suicidó hace 32 meses. De verdad, muchas gracias por compartir, porque de eso se trata este espacio, de poner el tema en la mesa, de hablar de estos temas. No debemos de tener temas tabú. Gracias, Emilia. Dice, mi hijo de 21 años se suicidó hace 32 meses. Quedan las preguntas y mucha culpa. ¿Qué le pasó? ¿Por qué lo hizo? Saludos desde Venezuela. Mamá Emilia Rojas. Hermanos venezolanos queridos, todos los besos. Pues así quedan muchas dudas, ¿no, doctor? Esta necesidad de tener respuestas, como lo está expresando. ¿Qué le pasó? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hacer? Aquí ya le había comentado yo que normalmente las verdaderas razones no las sabemos. Lo que sí podemos hacer es trabajar con la familia, y en esta labor de investigación que realizamos, identificar algunos factores que pueden darle paz y tranquilidad. Sabemos que se despiertan muchos mitos, muchos tabús, muchas ideas, muchas culpas, pero en la medida que conozcamos lo complejo que es el fenómeno del suicidio y entendamos que esa decisión que tomó nuestro ser querido
fue en un momento crítico, en un momento de impulsividad y que hay que respetar esa decisión. Puede dolernos, puede ser muy difícil, pero si no la abordamos, si no la respetamos, si no seguimos nuestra vida, vamos cargando con un peso que no sirve de nada y nos obstruye una buena calidad para los supervivientes. Claro. Maravilloso. Y esto me lleva también a preguntarte si hay algún teléfono de atención para aquellos que quieran iniciar algún proceso. Con mucho gusto es el 55 46 31 33 07. Maravilloso. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, dice Linda, y también comenta, mucha gente no quiere hablar del suicidio. En mi caso, mis amigos y familiares pues se alejaron, porque seguramente les rebasa la conciencia, no saben ni qué hacer ni qué decir, se asustan y lo siguen teniendo como un tema tabú, ¿no, doctor? Sí, normalmente el entorno también se impacta y realmente no sabe cómo responder, cómo actuar. Se pregunta, no se pregunta, mejor nos alejamos y no tocamos. Es decir, pueden despertarse muchas situaciones, pero insisto, como se desconoce mucho del fenómeno del suicidio, también las reacciones pueden ser muy diversas. Y ni modo, cada quien va a reaccionar de acuerdo a la información, el conocimiento y la experiencia que tenga. Aquí no hay nada más que incidir en la cultura, informar, hacer programas, que se escuche en todos lados, ¿no? Que se vea incluso en películas, porque justo cuando ya llega a esta parte de la cultura nos es más fácil asimilarlo. Fíjate, Vicky, que aquí yo también, qué bueno que lo comentas, he trabajado mucho con los medios de comunicación. Yo agradezco mucho a ustedes que esta invitación, porque en el momento que se expone un problema, pero también se da la solución, entonces realmente estamos aportando algo positivo. Cuando yo voy a alguno de los estados de la República que hemos ido a dar el diplomado, ahorita tenemos ya 15 estados de nuestra República Mexicana en donde se ha podido dar el diplomado. Siempre hacemos una conferencia de prensa con todos los medios y les explicamos si es necesario que publiquen, pero hay que saber publicar una noticia de suicidio. La Organización Mundial de la Salud ya tiene un manual inclusive de que debe de aportarse algo positivo, es decir, no mencionar el nombre de la persona, no mencionar el método, las imágenes no deben de ser las del acto suicida y sobre todo, muy importante, poner lugares donde las personas puedan atenderse, donde encontrar respuestas, soluciones. Es decir, no solo se presenta el problema, sino también la solución. De esta forma, realmente estamos aportando algo más productivo y positivo para la prevención del suicidio. Qué importante, para no quedarnos con el qué horror, no, Sí. yo no quiero saber de esto, sino al contrario, decir, ah, mira, no sabía que había solución a este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, Vicky, que no sea una noticia amarillista, una nota roja, una zona de escándalo, si me explico, sino algo que realmente ocurrió, finalmente es una información, es una noticia, pero que debe aclararse que hay formas de prevenirlo, de atenderlo y lugares como el que tenemos exponiendo hoy del Instituto Hispanoamericano de Suicología, y hay muchos otros en donde la gente puede atenderse en una forma de emergencia. Incluso Sí. por salud de todos los integrantes de la familia y de los seres queridos, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí es posible, bueno, aprovechar pues el tema, la noticia para poner el tema en la mesa y hablar en qué se puede hacer. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Dice Lupis, gracias, doctor Alejandro, desde México, Pachuca, Hidalgo. Mi hija se suicidó hace 15 meses. Ahora deseo y quiero ayudar, pero no sé cómo hacerlo o cómo llevarlo a cabo. Mil gracias a todos. Gracias, querida Lupis, de mi parte y de parte de la sociedad. Y entonces, bueno, ya el doctor dio como mucha línea, ¿no? Leer, investigar, acercarse,
También la gente que quiere ayudar, ¿habrá alguna asociación o con ustedes? ¿Algo? Con mucho gusto con nosotros y ahí que les comento, yo actualmente soy el presidente de la Red Mundial de Suicidólogos y a mi cargo están 3 vicepresidencias, una de ellas es de voluntarios. Entonces, si nos escriben a info@suicidología.com.mx, repito, info@suicidología.com.mx, los trasladaremos con Héctor Valtierres, es un psicólogo de Chihuahua que está al cargo de esta presidencia, y los voluntarios se les da una capacitación gratuita que permite que puedan ellos a su vez reproducir la prevención del suicidio. Ok, un segundito. Es info@suicidología.com. .com.mx. Ok. Gracias. Muy bien. Aquí una pregunta. Mariana Quinn pregunta, ¿es verdad que el COVID puede dar depresión? Hay muchas cosas que todavía están por terminar de concluirse. A nivel, insisto, información previa, sí. ¿Qué pasa? Finalmente, el COVID es una enfermedad que nos hace tener un duelo de la salud, ¿no? Pensando en la lógica de los duelos, pues tú pierdes la salud, entonces hay una depresión por allí. También recordemos que tuvo que ver, para que se diera el COVID, una baja en el sistema inmunológico. Y también de ello va de la mano una condición emocional disminuida, poco ánimo, pocos energía, poca vitalidad, que también van de la mano, insisto, con la depresión. Perfecto. Linda dice, por eso no me limito, busqué ayuda por todos grupos, gracias a Dios llegué a un grupo de Ana Elsa hace 7 meses, justo cuando estaban en la semana del suicidio. Ay, qué bueno. Dice, pude escuchar a muchos especialistas. Gracias, doctor, que Dios le bendiga. Ya está, hasta bendecido salió de aquí. Gracias. Oscar Mid, buenísimo y muy útil programa. Muchas gracias. Gracias a ti por estar, querido Oscar. Mileti Negrete, qué valioso tenerte de Tila. Gracias, Par. Gracias a ti por estar, querida Leti. Yes. Nancy, hubo un caso de una serie, llama 13 razones, 13 Reasons Why, donde se intentó abordar el tema del suicidio, pero no lo supieron manejar. Pusieron una escena innecesariamente explícita del acto. ¿Cómo puede afectar esto a los jóvenes que eran la audiencia principal del programa? Creo que ya lo mencionó. Sí, mucho, y obviamente los productores creo que no midieron la capacidad de impacto en los jóvenes. ¿Qué pasó? Se da un efecto imitativo. Este efecto imitativo lo encontramos en que en la serie la persona, la chica, deja 13 cintas grabadas y en ellas cada una de las cintas habla de por qué una persona influyó para su decisión. Esto en la imitación hace que los adolescentes hoy en día dejaron 13 videos, 13 mensajes de WhatsApp o 13 notas en Facebook o en Instagram para anunciar su suicidio en una réplica o imitación de lo mismo. Y al darse cuenta los productores de la serie 13 razones, empezaron a que en la segunda, y yo creo que ya en la tercera emisión, los mismos actores mencionan que hay lugares en donde la gente puede buscar ayuda y que si la persona que está viendo esta serie está en crisis, que mejor no la vea. Pues sí, hay que responsabilizarse. Por acá, Maura Rocío Chávez. Yo tenía pensamientos suicidas desde los 7 y nunca se puede hablar del tema ni con la familia. Y así continúa uno. ¡Qué importante! Tuve 3 intentos más y hoy el hablarlo, el conocer más y conocerme, ya controlo los pensamientos, la ansiedad y depresión sin sustancia. Hoy vivo diferente y como lo viví, puedo ver y vigilar a mis hijos. ¡Qué fuerte! Pensamientos suicidas y nunca pude hablar del tema ni con la familia. Es que, insisto, para muchas familias es un tema que lo ven
ofensivo, lo ven como de locos, lo ven como que algo que no se tiene que trabajar o no se puede hablar en la familia, como algo que tan solo de hablarlo va a generar producirlo. Y aquí me dan oportunidad, seguramente lo van a preguntar, lo han pensado, ¿qué hago si un amigo, un familiar me dice que se quiere quitar la vida? 3 puntos importantes. Si alguien nos dice que se quiere quitar la vida, uno, hay que escucharlo. Al inicio de la charla yo les decía que es necesario saber qué tan estructurado está el plan suicida. Escuchando a la persona nos va a permitir realmente saber cómo se encuentra esta planeación, qué tan real o irreal puede ser. Segundo, no juzgar. No le digan a la persona que nos confiesa que se quiere quitar la vida, que está loco, que está mal, que es pecado, que eso no se hace, que lo olvide, porque entonces puede reforzar la conducta sintiendo esa persona que no somos empáticos, que no entendemos qué es lo que realmente está en el fondo o que no sabemos el sufrimiento que está cargando. Entonces, no juzgar. Y tercero, canalizar. Es necesario hacer una valoración por un profesional para determinar realmente cuál es el riesgo de la persona y de esta forma poder salvarlo atendiéndolo. Sí. Esa es la respuesta a tu pregunta, querida Alexis, querida o querido, no sé, que preguntaba, ¿hay una técnica para poder intervenir en un intento de suicida o qué recomienda hacer cuando hay alguien que se va a suicidar o sabemos que alguien se va a suicidar? Ahí Ya, está. sí, ahí está. Y bueno, por ahí les comento que nosotros como semiólogos, como protocolo, si hay ideación suicida o si alguien practica cutting o cualquier indicio de que las personas se estén haciendo daño, se quieran hacer daño, por protocolo los tenemos que mandar a asistencia psiquiátrica y no podemos atenderlos. No podemos porque nosotros no somos psicoanalistas, a menos que sea psicoanalista, pero como no somos psicoanalistas, nuestro modelo es educativo, tenemos que remitir a psiquiatría y dar parte a la familia. De hecho, en el encuadre decimos que hay un pacto de confidencialidad y que, bueno, pueden contar con todo nuestro profesionalismo, pero sí le advertimos al consultante que no solamente podemos, sino que debemos de romper ese pacto de confidencialidad si la integridad de alguien corriera peligro, como una ideación suicida o algo así. Ahí sí su familia se tiene que enterar y nosotros no podemos atender. Breviario cultural. Sí. Ok. Mariana está agradeciendo, gracias a ti. Leti Mendoza Galindo. Desde el punto, querida Doc, querida, desde el punto de vista fisiológico, sí hay estudios que sugieren que hay inflamación del sistema nervioso central y alteraciones de algunos neurotransmisores que pueden predisponer a los pacientes con COVID a desarrollar depresión asociada a estos cambios. Claro, es que es mi querida doctora Leti Mendoza, gracias. Gracias, sí, es verdad. Sí. Alexis, hay una relación importante entre el consumo de sustancias con los intentos de suicidio. No sé si es pregunta o es afirmación. ¿Cómo ve, doctor? Lo tomamos como una afirmación muy correcto. Efectivamente, de por sí las adicciones es una conducta autodestructiva. Y aquí hago una aclaración muy importante en el sentido de quienes preguntan qué es la suicidología. La suicidología es la ciencia referida a las conductas autodestructivas. Entonces, dentro de ellas, aparte del bullying, del cutting y esas conductas con relaciones tóxicas, las adicciones cobran especial importancia y sabemos que alguien que está consumiendo cualquier tipo de drogas fácilmente puede llegar en este delirio, en esta alucinación o inclusive en la abstinencia a cometer actos suicidas. Importante saber. Sí. Bueno, pues muchos comentarios, muchos agradecimientos, muchos saludos y pues muchísimas gracias.
Doctor, de verdad, qué maravilloso programa. Me siento muy orgullosa de tenerlo aquí. Ojalá que pronto nos vuelva a acompañar con algún otro tema, porque bueno, para todo su preparación, su trayectoria, pues creo que podemos hablar de muchas cosas muy interesantes. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias, Bárbara. Por supuesto que sí, sería muy importante hablar exactamente de los supervivientes, porque ya veo que mucha gente nos compartió, nos abrió su corazón. Entonces, saber qué pasa con ellos, cómo se hace este trabajo, por qué es necesario realmente que se atiendan y finalmente este duelo tan complejo puede ser atendido cuando es por un especialista y resuelto cuando hay una buena colaboración. Vicky, muchas gracias y con mucho gusto estaremos nuevamente con ustedes. No, Un bueno. verdadero placer poder compartir este espacio. Qué importante, pues reiteramos el mensaje también para todos los que nos escucharon de compartir y hacer esto, pues de alguna manera implicar en la cultura. Entonces, pues si es de su agrado compartir este programa para que llegue esta información, que entre mejor informados estemos, pues mejor podemos actuar y podemos entrar en esta parte de prevención que yo creo que es algo también muy importante. No esperar hasta que nos tome por sorpresa esta temática, sino estar pues siempre preparados. Sí. Decimos, Vicky y Bárbara, que el suicidio es la única muerte que podemos intentar evitar. Ok, pues con eso nos quedamos. Doctor Alejandro, muchas gracias por su generosidad, por compartir su tiempo, sus conocimientos, su experiencia con nosotros y con nuestra queridísima audiencia. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron. Pues acuérdense que estamos, bueno, ahorita está corriendo, no tenemos avisos, Vicky, nada más está corriendo el taller de huella de abandono. Los que no están, pues ya se quedaron fuera porque ya no es momento de integrarse. Y estamos en Spotify, estamos en YouTube y pues inscríbanse a nuestros canales y nos vemos aquí el próximo miércoles, también programazo, van a ver, les va a gustar. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Gracias.